son muchas cosas al mismo tiempo. Y lo mucho, dice un dicho, hasta Dios lo ve. Por un lado, vemos al presidente de la República como si estuviera solo en este proceso de someter estas reformas. Entonces hay que repensar esa reforma, porque esa reforma fue pensada por gente adinerada, por gente de abolengo, por gente que no conoce las vicisitudes y los malabares que tiene que hacer el pobre. Un país que está en estas condiciones, donde hay una evasión fiscal por más del 50%, ¿por qué el gobierno no se concentra en aplicar esas recaudaciones en ese casi 50% que no pagan impuestos? ¿Por qué cargar a los más pobres? José Tomás, ahí están, José Tomás, encontradas ideas frente a los temas de reformas, pero que unas cámaras que son mayoría del PRM obligatoriamente van el sello, eso va. Esa vaina es pistola. Bueno, definitivamente ayer en la Asamblea Nacional Revisora, que es la reunión conjunta de diputados y senadores trabajando con el mandato de modificar la Constitución de la República Dominicana, de aprobar el proyecto de modificación enviado por el Poder Ejecutivo, y así aconteció ayer en la tercera sesión de la Asamblea Nacional Revisora. Los diputados y senadores aprobaron el proyecto de modificación básicamente tal y como lo había enviado el Poder Ejecutivo, quizás con algunas modificaciones de forma. Entonces, aprobada ahora la reforma constitucional, deberán enviar ya ese documento a la Biblioteca del Congreso Nacional, a la Biblioteca del Senado, para que todos los asambleístas pasen a firmarlo. Lo enviarán al Poder Ejecutivo y entonces el Poder Ejecutivo tendrá 15 días después de su recepción para promulgar la nueva Constitución de la República Dominicana, la Constitución de Luis Abinader. Obviamente saben ustedes que es una ley que él no puede derogar. Entonces, esa modificación contiene 11 artículos. Los artículos que fueron modificados son 11 en total. Son los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274. Y ellos, los asambleístas, crearon el artículo 278, e incluyeron varias disposiciones transitorias. Los cambios fueron hechos con la mayoría de los votos de los oficialistas, quienes duplicaban a los asambleístas de la oposición. La modificación establece que la Constitución no podrá ser variada en beneficio propio en lo sucesivo, o sea que un gobierno de turno, aún tenga la mayoría calificada para hacerlo, no podrá modificar esa Constitución para beneficiar a los legisladores ni para beneficiarse el presidente. Pasó también la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados de 170 a 190 diputados, la unificación de las elecciones que serán celebradas el tercer domingo de mayo. Todas las elecciones del nivel presidencial, del nivel congresual y también del nivel municipal. Serán siete niveles de elección que tendrán que hacer los ciudadanos cuando sean llamados a participar en las llamadas asambleas electorales el tercer domingo de mayo. Otra modificación importante es que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura y que no sea designado de manera directa por el presidente de la República. La integración del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, hubo un cambio de sustituir al Procurador General de la República, sacarlo del Consejo de la Magistratura para en su lugar incluir al presidente del Tribunal Constitucional, el señor Ricardo Esteves Lavandier, o quien sea
el presidente del Tribunal Constitucional, porque tanto el miembro de todos esos miembros son ex oficios, o sea, se trata de la persona, de la posición y no de quien ocupe el cargo. En la segunda discusión del lunes fue aprobado el artículo 171 que establece el plazo de 90 días para que el presidente de la República postule al Procurador General de la República. También fue propuesta la modificación a la séptima disposición transitoria, ¿verdad? Correspondiente a uno de esos temas importantes. Fue muy interesante ver el ejercicio realizado ayer en esa tercera sesión de la Asamblea Nacional Revisora. Hubo un momento en que el diputado Eugenio Cedeño advirtió a los asambleístas una especie de vacío que se producía con relación al abogado general de la administración pública, porque él plantea que, por ejemplo, cuando este funcionario cometa un delito grave, no hay una jurisdicción clara que lo debía sancionar, si recurrir, y que él dice entonces que si lo dejan actualmente como fue aprobado en la Constitución, cualquier acción cometida por este funcionario debía ser conocida por un juez de paz, iniciando por un juez de paz o de un tribunal de primera instancia, cuando la categoría de este funcionario está claramente definida, vinculada, por ejemplo, al Tribunal Superior Administrativo. Pero bueno, esa propuesta del diputado Eugenio Cedeño fue rechazada por la mayoría abrumadora que tiene el Partido Revolucionario Moderno, el partido en el poder en ambas cámaras legislativas, y esa mayoría absoluta, ¿verdad?, es suficiente para integrar las 2/3 partes que requiere la aprobación de cada uno de los artículos que fueron modificados en la reforma constitucional de este 2024, que podría ser definida a posteriori como la reforma constitucional de Luis Abinader, como la reforma constitucional del PRM de Luis Abinader, como le llaman algunos. Así es, José Tomás. Mira, son muchas cosas al mismo tiempo. Y lo mucho, dice un dicho, hasta Dios lo ve. Por un lado, vemos al presidente de la República como si estuviera solo en este proceso de someter estas reformas. Porque tú sabes lo que pasa en política, que cuando el jefe político decide que no va a aspirar en unas nuevas elecciones, cada ministro, cada funcionario de alto nivel empiezan a visualizar para dónde es que se van y con quién se van. Y aquí el gobierno y sus ministros lo que están ya es preparando el escenario de cara al 28. En vez de fijarse, y creo que el único que ha hecho esa salvedad y ha llamado la atención a lo interno, al PRM, es el doctor Guido Gómez Mazara, que ha dicho vamos a concentrarnos en el gobierno y después las aspiraciones, pero primero hay que hacer un buen gobierno. Los demás están en campaña abierta porque el presidente le dijo aspiren, y ahí están aspirando, y aspiran a todo menos a resolver los problemas neurálgicos de la República Dominicana. Esta reforma, señores, está planteando agravar alimentos que han sido intocables históricamente, porque cuando usted quiere grabar las carnes de cerdo, de pollo, el salami, óyeme, el pan, todos los demás alimentos de la canasta básica, usted está atentando contra el estómago de los dominicanos y está atentando contra las clases medias, media baja, en la descripción que hiciera Bosch. Pero al final, los más aturdidos de esta situación son los más pobres, que son mayoría. En un país donde todavía al día de hoy el 85% de este país están pobres, porque aquí un 15% apenas es el que disfruta de las grandes riquezas. Después, somos un país que las clases medias altas tienen unos gastos muy fuertes para mantenerse en su nivel. Las clases medias, las medias bajas,
los pobres, los muy pobres. En un país que está en estas condiciones, donde hay una evasión fiscal por más del 50%, ¿por qué el gobierno no se concentra en aplicar esas recaudaciones en ese casi 50% que no pagan impuestos? ¿Por qué cargar a los más pobres estos impuestos tributarios? ¿Por qué no corregir el gobierno a lo interno los altos salarios que ellos tienen? Empezando por el director del Banco Central y un grupo de funcionarios que ahí ganan sobre el $1,000,000. Oh, así sí es bueno, caramba, ¿eh? Hacer reformas y que sean los pobres, más del 60% de la población es la que va a cargar con la mayor carga impositiva. En un país donde estamos sufriendo los estragos de los apagones, los malos servicios en materia de salud, una educación cuestionada por los bajos niveles educativos de la República Dominicana y también por una falta de aulas, con temas de inseguridad en las calles. Se va a aumentar la ayuda que se le da a la gente pobre. Sí, pero te dan por un lado 30 y te aumentan 60. ¿Qué pasó ahí? Entonces, el gobierno tiene que pensar muy bien porque esta población está muy atenta, le está observando a este gobierno de seguir esta ola, de encarecerle la vida a los dominicanos. Lo que le vienen son protestas. Protestas que nacen del estómago. Protestas que nacen de las necesidades que cada día está padeciendo el pueblo dominicano. Y digo que el presidente está solo porque ni sus funcionarios están saliendo a defenderlo, con muy raras excepciones. Había Milagro Germán, la de Cultura, salió a defender al gobierno y estas reformas. Pero es la menos indicada para hacerlo. Primero porque es una mujer que ha estado siempre lejana al pueblo y que cuando estaba en oposición acabó y se opuso a todo intento de hacer reformas. Y hoy la está apoyando porque ahí sí es bueno usted ya como ministra, empoderada, dándose la gran vida. Irse del lado del poder y no a favor del pueblo. Y así creo que deben mancomunar esfuerzos este gobierno para cacarear sus reformas, pero que sepan que si las reformas no ayudan a los más necesitados, esa reforma se va a convertir en impopular y le va a costar el poder al PRM. Le están abriendo el camino abierto de par en par para el retorno del león que está rugiendo desde su partido, la Fuerza del Pueblo. Porque aquí vienen protestas, ya los grupos se están organizando. Entonces, queremos seguir viviendo en un clima de paz. Y los funcionarios de este gobierno están en aspiraciones, en vez de, junto con el gobierno, junto con el presidente, ir a escuchar lo que decía Bosch, acercar el oído al corazón del pueblo. Vayan a los barrios y vean cómo está viviendo nuestra gente. No le suban la comida a los pobres, que los pobres comen arroz, habichuela y carne y víveres, mientras que los ricos comen caviar, vinos con denominación de origen, se dan los grandes banquetes. Súbanle a ellos, que ellos tienen más, pero no masacren al pobre, que el pobre necesita misericordia y sobre todo justicia social, equidad social en la repartición de los bienes y en las cargas económicas. Carguen a los que tienen pecho y a los que tienen esos grandes yates de lujos y esos autos de alta gama y que tienen las grandes mansiones dentro y fuera del país, o los que tienen los grandes fondos en paraísos fiscales, guardando fuera del país porque no confían en el propio. Ayuden al presidente para que mañana no digan, como decía mi madre, Malaya sea.
Y cuando tú te refieres, Marino, por ejemplo, al caso de los autos, al pago del marbete, que la reforma fiscal presentada por el presidente Luis Abinader establece un aumento de 1.500 a 3.000 pesos, el pago de la renovación del marbete para los vehículos que tienen hasta 5 años de fabricación, pero para los que tienen menos de ahí deben pagar un avance de 6.000 pesos. Todos los vehículos. Entonces uno cuestiona hasta qué punto es justo que un vehículo sencillo, porque tenga la misma cantidad de años de fabricación, pueda pagar igual cantidad por renovación del marbete, por ejemplo, que un vehículo de alta gama, que un vehículo de lujo. O sea que esa gente que anda restregándole en la cara a los pobres dominicanos, a los pobres de solemnidad, a la gente de escasos recursos, andan restregándole esos carros lujosos como McLaren, como los Ferrari, como los Mustang, todos esos carros de lujo que hay aquí en la capital de Santo Domingo, porque este es un país de gente parejera, que hay muchísima gente parejera, comparona, que quiere vivir al más alto nivel, con lujo, con boato y hacer ostentación de lo que tienen. Entonces a esa gente yo pienso que es injusto, es incorrecto que le puedan poner el pago de un marbete igual que a un carrito sencillo, que a un Toyotica, que a un Hyundai Sonata, porque sean del mismo año, ¿entiendes? Entonces yo pienso que si vamos a ser racionales, si vamos a ser justos y equilibrados con la aplicación de la reforma fiscal, a esos vehículos de alta gama, lo más adecuado, lo más justo, lo que mejor corresponde es que le pongan a pagar un impuesto sobre el valor del mercado del vehículo. Esos vehículos, por ejemplo, pueden pagar 50,000, 60,000, 100,000 pesos de marbetes. ¿Usted no lo puede pagar? Pues véndalo. Porque usted no puede tener lo que definitivamente no puede costear. Si usted quiere tener un vehículo de lujo, usted tiene que pagar lo que implica el lujo. Si usted quiere tener una vivienda de lujo, un apartamento que cueste $1,000,000 en el exclusivo sector de los Cacicascos o en el exclusivo sector de Piantini o las demás áreas exclusivas del perímetro central de la capital, que la gente de alto nivel, la gente de clase media alta se ha estado quedando sola en el perímetro central de la capital porque se han encargado de encarecer tanto los apartamentos hasta de una habitación, apartamentos de 45 metros que cuestan hasta $200,000. Eso es demasiado, señores. Se han encargado de encarecer el perímetro central de la capital, efectivamente, para que la gente ni siquiera de clase media o clase media baja pueda acceder a un apartamentico pequeño, sencillo, porque no lo hay, todos son demasiado costosos. Entonces eso forma parte de un plan para sacar del perímetro central de la capital, del Distrito Nacional y de zonas aledañas a toda la gente del último escalón, a la gente de la cola, a la gente que no es perfumada, que no tiene apellidos sonoros, que no ha acumulado grandes fortunas. Nosotros no reunimos las condiciones para vivir en el perímetro central de la capital. Eso hay que dejárselo a los apellidos sonoros, a las familias tradicionales, a la gente que de alguna manera logró la oportunidad de dar ese salto cualitativo y hacerse de dinero. Claro. Muchas de esas personas hacerse de dinero con base al trabajo esforzado, al liderazgo que tienen, por ejemplo, en sus empresas, y eso uno tiene que reconocerlo. Pero bueno, uno también tiene derecho a vivir cerca de la capital. Pero aquí, hasta en la periferia del Distrito Nacional, ya resulta totalmente inalcanzable adquirir una unidad habitacional, aunque sea de 1 o 2 habitaciones, pequeñita, porque no hay cómo. ¿Y cómo puede dar una persona que gane 60,000 pesos, 65,000 pesos? ¿Cómo puede dar 150,000, 160,000, 170,000 dólares por un apartamento? Eso no es posible. Entonces se están creando las condiciones para empujar
a la gente del último, de la última colita, a la gente que no tiene recursos económicos, a la gente que no pertenece a esa élite, sacarla de la capital, sacarla del perímetro central de la capital. Entonces yo pienso que el presidente de la República ha hecho muy bien en escuchar el clamor del pueblo, en escuchar las demandas de la gente, en escuchar el resabio de la gente, porque realmente la gente está resabiosa con el anuncio de esta reforma fiscal. Señores, que graben con un 18% del ITEVIS o del IVA, como se va a llamar en lo adelante, a productos básicos de consumo, que son los productos que come la gente pobre, que el ñame, que la yautía, que todo eso esté grabado, que el berro esté grabado con un 18%, que los vegetales, en un país que deberíamos estar promoviendo una mayor ingesta de vegetales y de frutas para prevenir el los crecientes casos de colesterol y de diabetes, que son enfermedades crónicas que están acabando con la población dominicana. Deberíamos de tener como política pública incentivar el consumo de más vegetales y de más frutas y reducir el consumo de los carbohidratos, de las grasas, de las bebidas azucaradas. Entonces ya la gente va a tener una razón más para decir que no puede comer vegetales porque están demasiado caros, porque van a ser grabados con un 18%. Entonces vamos a esperar que el presidente de la República escuche al pueblo que le está reclamando que no resiste más impuestos, que no resiste más encarecimiento de la vida, y que analicen seriamente, con detenimiento, el tema de los impuestos a las viviendas. Porque no es verdad que comprar un apartamentico de 5 millones de pesos no es para pobres, como dijo el señor Francisco Antonio Peñaguaba. Eso es a lo único que tiene acceso una persona que gane, por ejemplo, 60,000, 70,000 pesos, una pareja, que entren, por ejemplo, 140,000 pesos a la casa, que paguen 25,000, 30,000 pesos por un préstamo hipotecario, 20,000 o 15,000 pesos por un préstamo de un vehículo pequeño que se hayan comprado para mover a su familia. Los servicios de internet, de telefonía, los servicios de agua potable, de electricidad. ¿A dónde se van esos 140,000 pesos que entran a esa casa? El pago de matriculación en colegios, porque todavía la escuela pública dominicana tiene una calidad deficitaria, una calidad pírrica, que no le da la seguridad a la gente que quiere hacer de sus hijos profesionales de altísimo nivel en el futuro, para que puedan fraguarse un futuro mucho más provisorio y contribuir mejor con el desarrollo de este país. La educación pública dominicana todavía no ofrece esos niveles de calidad. Entonces la gente que quiere hacer de sus hijos buenos profesionales tiene que mandarlo a los colegios públicos, a los colegios privados, y tienen que pagar elevada matriculación. Entonces esos 140,000, 160,000 pesos que van a esos hogares, que son la minoría, porque la mayoría de la gente aquí gana sueldo mínimo, gana hasta 32,000 pesos más o menos. Entonces hay que repensar esa reforma, porque esa reforma fue pensada por gente adinerada, por gente de abolengo, por gente que no conoce las vicisitudes y los malabares que tiene que hacer el pobre, el de abajo, el que depende de un sueldo bajo, para poder resolver uno de los tantos problemas básicos o las necesidades básicas que tienen los hogares dominicanos, que es el de la alimentación. Aquí hay muchas familias que han limitado la comida a una sola al día, y otras que comen una vez al día y a lo mejor pican algo para las otras 2 comidas. Aunque aquí se diga que ha bajado los niveles de superalimentación y de desnutrición, aquí hay mucha gente que está comiendo mucho menos que antes. Y eso lo sabe uno que tiene contacto permanente con gente sencilla y llana de los barrios. Qué bueno, señor presidente, que usted una vez más ha escuchado el clamor de la gente que le está demandando repensar esa propuesta de reforma o ese proyecto de ley de modernización fiscal que usted mandó al Congreso Nacional para humanizarla y ponerla más a tono con la situación de la gente más desventurada, de la gente económicamente más vulnerable. Gracias, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo con ustedes, señores, siguiendo análisis sobre los temas actuales del país. José Tomás te decía, tras cámara,
la necesidad que tiene el país de aumentar su producción agropecuaria. O sea, no hay necesidad de gravar tanto a los sectores menos pudientes. Cuando tenemos un país con tantas tierras baldías, el gobierno y sus técnicos debieran concentrarse para la producción nacional agropecuaria. Cuando yo llego a Nueva York, que me encuentro ahí en la San Nicolás, cada domingo, se reúnen una serie de grandes técnicos agrícolas, agrónomos con mucha experiencia que se han ido del país. Pero en el país tenemos muchísimos agrónomos, mucha gente experta en la producción de invernaderos, un país con unas tierras benditas y tantas tierras baldías que hay en el país, señores, llenas de hierbas, cuando en realidad el gobierno debiera implementar a través del Ministerio de Agricultura una gran campaña nacional de siembras, ayudar a los productores nacionales, entregándoles tierras, rentándoles si fuese necesario tierras a esos grandes terratenientes que la tienen baldías para la promoción de la agricultura, toda la agropecuaria a nivel nacional, para que podamos tener un gran excedente y exportar a todos esos mercados cautivos que tenemos en el Caribe. Estados Unidos, nuestro principal socio. Ahí tenemos Haití con unas carencias de producción grandísimas. ¿Para qué aconsejar al presidente que se vaya a Guyana a sembrar maíz? ¿Para qué aconsejar al presidente que produzca electricidad para venderle a Puerto Rico cuando aquí todavía tenemos apagones? O sea, estamos desenfocados. En ese sentido hay que ayudar al presidente. Ayuden al presidente y no estén ustedes metidos en querer ya irse alineando con precandidatos políticos de cara al 28, cuando el país ahora lo que necesita es una concentración nacional. Concentrarse para la producción, concentrarse para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, concentrarse para que el crecimiento económico que como economía tenemos a nivel de América Latina, podamos seguir creciendo y que haya reparto social, que haya equidad en lo que son los repartos de las riquezas del país para elevar la calidad de vida de los dominicanos, para que no tengamos que seguir dando tasa cero a importadores grandes y millonarios que llenan el mercado de productos que aquí podemos producir para entonces encarecer y tirar al suelo la producción nacional. Aquí se puede producir mucha habichuela en ese granero del sur, que está bastante abandonado. Ahí está el proyecto de Manzanillo, con más de 30,000 tareas que están ahí sin hacer nada con ella. Pudiéramos estar produciendo las musáceas, los bananos, guineos, plátanos, rulo, de todo, para abastecer el mercado nacional y exportar. Las curcubitáceas, como la uyama, pepino, vegetales, todo eso, ahí están, para que produzcamos. Pero ahí tenemos más de 34 presas de agua que pudieran ser utilizadas para hacer jaulas flotantes y ahí sembrar tilapias con las pisciculturas. Pero parece que nadie le dice esto al presidente. Tenemos un país inmensamente rico en materias primas que pudieran utilizarla para darle un plus, un valor agregado. Hay necesidad de que se esté mandando el cacao orgánico, el café orgánico como materia en bruto fuera del país, cuando aquí pudiéramos hacer todas las tecnologías posibles para agregarle valor a esos productos orgánicos. Pero vivimos con una especie de complejo de Guacanagarix, entregado hacia afuera, y no miramos hacia adentro la potencialidad que como país tenemos. ¿Por qué no se le propone a esos tantos agrónomos que tenemos desempleados o retirados que vengan, le damos las tierras, le proporcionamos créditos para que instalen grandes invernaderos y podamos tener una producción nacional grande, óptima, con mercados cautivos? ¿Por qué no hacer eso para que tengamos una gran producción en vez de cargar sobre la espalda de los más pobres? ¿Por qué esos tantos campesinos y agricultores han tenido que emigrar fuera del país a hacer la vuelta o venir a la capital y a las grandes ciudades a motoconchar
cuando tenemos esos campos enormes para la siembra de agricultura. Entonces, es tiempo de que nuestros funcionarios y nuestras autoridades empiecen a reunirse para hacer propuestas de producción, porque aquí tenemos un clima, somos un país de verano eterno. Aquí podemos producir todos los frutales que se comercializan a nivel internacional, que podamos cumplir con las normas de la calidad y la inocuidad de los productos para que seamos un gran atractivo para los mercados cautivos que tiene el mundo. Aprovechemos la tierra y el don que Dios le ha dado a los dominicanos con estas tierras benditas para producir para todo. Una gran campaña para producir hasta en los techos de las casas, en los patios. Proporciónenle las semillas y la educación al pueblo. Préstenle los tractores para que rompan tierras. El IAD, que siempre hizo una labor social en el país, hoy lo quieren fundir con el Ministerio de Agricultura. Quitarle esa posibilidad que siempre tuvieron los campesinos dominicanos. Vamos a romper pozos hídricos. Vamos a limpiar los canales que están llenos de hierba en el país. Vamos a cuidar nuestros embalses que están totalmente sedimentados porque no se han limpiado en años de esas construcciones de esas presas. Vamos a hacer que el granero del sur explote todas las potencialidades que le dio Dios y no querer atentar con el medio ambiente, con la explotación de las minas de Romero, que será un crimen ecológico, un ecocrimen. Vamos a pensar en el país y no nos vamos por la línea más fácil, que es agravar con impuestos un pueblo que ya no aguanta más. Ayuden al presidente, que es un hombre que está abierto a las sugerencias que le hagan. Ayúdenlo para que podamos gobernar mejor, una gran gobernanza en paz, en crecimiento de calidad de vida, señores. Y no estemos optando por lo más fácil, que es gravar a los más pobres, cuando tenemos ahí la riqueza y los diamantes de la tierra para producir para todos. A propósito de la producción agropecuaria de la que tú hablas con sobradísima razón sobre la necesidad de un mayor impulso, de un mayor fomento de la producción agropecuaria para tener garantizada la seguridad alimentaria de la República Dominicana. A mí me inquieta, Marino, la gran cantidad de terrenos de vocación agrícola que están siendo lotificados a nivel nacional para desarrollar proyectos habitacionales, para desarrollar la industria inmobiliaria. Yo pienso que deberían las autoridades tomar un poquito de control sobre esto y tener como una especificación clara de cuáles terrenos pueden ser utilizados para desarrollar proyectos inmobiliarios y cuáles no. Porque, por ejemplo, en San Juan he visto mucha tierra que es de vocación agrícola y que ha sido lotificada y que ya han desarrollado proyectos habitacionales en muchas propiedades. Está pasando también en Moca, a la entrada de Moca. Hay mucha tierra negra, tierra que ha sido históricamente muy fértil, que ya está convertida en bloc, varilla y cemento porque han desarrollado proyectos habitacionales. Entonces aquí está claramente determinada, claramente clasificada la tierra. Yo pienso que es importante que las autoridades estén muy atentas de esto para que no sigan concediendo permisos de lotificación a terrenos que están identificados como terrenos de vocación agrícola, porque aquí hay una clara clasificación de la tierra. Por ejemplo, la tierra que está en permanente actividad productiva, usted no puede parar la producción para desarrollar ahí proyectos habitacionales, porque eso de alguna manera afecta la producción de alimentos y cuando se reduce la producción de alimentos estamos afectando algo tan vital, algo tan importante para nuestro país como la seguridad alimentaria.
Mientras más tierra productiva dedicamos al desarrollo de proyectos habitacionales, de la industria inmobiliaria, entonces más vamos a depender de las importaciones, y eso encarece los productos, eso hace mucho más difícil a las familias de escasos ingresos acceder a los alimentos y a los productos de óptima calidad que necesita para alimentarse, para nutrirse. Una familia bien nutrida, una persona bien nutrida, bien alimentada, es una persona que se enferma menos y por vía de consecuencias es una persona en la que el Estado tiene que invertir menos en materia de salud, sobre todo en salud curativa. Porque aquí también tenemos que desarrollar y maximizar los esfuerzos en la salud preventiva, que reduzcamos esa escala ascendente de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión arterial, que arrastra también una serie de otras patologías, de otras situaciones de salud, como las enfermedades coronarias, como las enfermedades vinculadas al sistema de los riñones, al sistema renal. Entonces es importante que repensemos cuál es el desarrollo que queremos. Es importante que volvamos a la protección de la tierra como ese recurso vital para mantener creciendo la producción agropecuaria en la República Dominicana. Otro tema que es importante que analicemos, Marino, es el encuentro que tuvo ayer el presidente de la República con los medios de comunicación. Es el encuentro habitual de todos los lunes, conocido como la semanal, pero que ayer tuvo dos temas centrales, yo pienso. El primero fue las preguntas que le hicieron al presidente de la República sobre todo este brote de descontento y de quejas y de oposición a la ley de modernización fiscal o de reforma fiscal, como mucha gente le prefiere llamarle, que debió ser pacto fiscal, porque así está concebido en la ley 1-12, que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, y debió ser llamado así, debió ser llamado pacto fiscal. ¿Por qué? Porque debe ser un pacto que sea fruto del consenso, del análisis y de la concertación, del diálogo entre todos los sectores. Pero ayer el presidente de la República, que hay que reconocer, es un presidente que admite cuando le demuestran que una medida a lo mejor no es la más correcta, no es la más conveniente para las grandes mayorías, no es la más conveniente para todos los dominicanos, ha sabido repensar, ha sabido volver sobre sus pasos y ha sabido modificar esas propuestas, inclusive retirar propuestas de ley, como lo hizo en su primer gobierno cuando presentaron una propuesta de reforma fiscal. Tuvo el rechazo de la mayoría de la población dominicana y el presidente retiró esa propuesta. Ahora ha vuelto esa resistencia de amplios sectores de la vida nacional a lo que ha sido presentado como esta propuesta de reforma fiscal, y el presidente de la República, Luis Abinader, ha admitido que sí, que bien es cierto que hace falta un diálogo, que hace falta conversar, debatir más profundamente todas esas ideas, todas esas propuestas. Entonces ha dicho que sí, que está de acuerdo que haya un diálogo con el Congreso Nacional, con sectores representantes de la producción, de la industria, del sector empresarial y también de los sectores sociales, para que el gobierno escuche todas esas propuestas, todas esas inquietudes, y que todos aquellos sectores que tengan alguna propuesta, alguna recomendación para mejorar, para humanizar, para suavizar esa propuesta de reforma fiscal, que la hagan entonces por la vía correspondiente, y entonces el reestructurar esa propuesta de reforma fiscal. Yo pienso que es una actitud flexible del presidente de la República, que revalida, que reconfirma esa actitud, esa capacidad que tiene el presidente Luis Abinader para escuchar a la población, para escuchar a la gente, para escuchar a los diferentes sectores y para admitir cuando a lo mejor una propuesta que ha enviado el Poder Ejecutivo no necesariamente sintoniza con los intereses de la mayoría, no necesariamente es una propuesta equilibrada, es una propuesta que de alguna manera beneficie a todos los sectores o
o proteja a aquellos que necesitan protección y de alguna manera entonces se centre en aquellos que sí pueden hacer un esfuerzo un poquito mayor. Entonces yo pienso que hay que reconocer esta actitud flexible del presidente de la República. Lejos de presentarlo como un presidente dubitativo, como un presidente inseguro, hay que reconocer en el presidente de la República, Luis Abinader, la capacidad de escuchar, la flexibilidad de entender cuando la mayoría de la población le está mandando un mensaje distinto al que él ha enviado. Cuando la mayoría de la población está reclamando, está protestando, se está quejando porque sabe lo difícil y el duro golpe que significa esa reforma fiscal como ha sido concebida, sobre todo para la gente de menores ingresos. Porque yo estoy de acuerdo que aquí los que tienen las grandes fortunas, que aquí los multimillonarios, que aquí la clase elite, el jet set de la República Dominicana debe pagar más impuestos. Yo estoy de acuerdo de que el Estado debe, por ejemplo, endurecer su política de cobranzas de los impuestos y de administración y gestión del sistema tributario y fiscal de la República Dominicana para eliminar la evasión y la elusión fiscal, porque está ya calculado que la evasión del impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios, mejor conocido como ITEVIS, está en alrededor de un 48% y que el impuesto sobre la renta está alrededor de un 60%. Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces como estados y tenemos todos los softwares, toda la tecnología altamente calificada para reducir al mínimo esas evasiones, esas elusiones? ¿Quiénes son los que evaden impuestos en la República Dominicana? Los poderosos. Aquí el pobre no tiene la posibilidad de evadir impuestos, porque el ITEVIS nos lo cobran cuando vamos a comprarle en los supermercados, cuando vamos hasta un colmado a comprar. Nos cobran el impuesto. El impuesto sobre la renta y los demás impuestos nos lo cobran desde que usted hace una factura por 20,000, 25,000 pesos, el cheque le sale con la deducción impositiva, porque esa entidad pública o privada a la que usted le está ofreciendo ese servicio como profesional liberal, le retiene los impuestos de ley. Esa institución pública o privada se convierte en un ente de retención. O sea, no hay forma de que la gente de abajo, de que los desventurados, de que los desheredados de la fortuna puedan evadir los impuestos, porque para ellos el Estado tiene mecanismos efectivos y eficaces para cobrarles. Nosotros, la gente desheredada de la fortuna, los que trabajamos de sol a sol, golpe a golpe, los que tenemos que realizar varias tareas profesionales para sobrevivir, porque aquel que trabaja dignamente tiene que hacer eso, tiene que hacer muchísimas cosas, vivir como en el salto de la pulga para ganar los 3 cheles que uno necesita para vivir, y todo está grabado. De todo lo que usted factura le descuentan un 18 o un 27% y no hay forma de evadirlo. Y si usted no está al día, la Dirección General de Impuestos Internos no le emite una certificación de que usted está al día en el pago de sus impuestos, y sin esa certificación usted no puede cobrar una factura ni en una institución pública ni privada, porque también el sector privado tiene que contribuir con esa función del Estado de cobrar los impuestos, y yo estoy de acuerdo que así sea. Pero ya es un sector que no resiste un esfuerzo más. Es un sector que no resiste un golpe más. Entonces, vamos a grabar las grandes fortunas que hay en la República Dominicana, que aquí hay demasiado gente rica, más rica de lo que uno se imagina. Aquí hay gente que vive del lujo, de la ostentación. Y si no, pásense un día por una plaza muy emblemática que hay aquí en este país, que es una pasarela, que es una vitrina para la gente ir a exhibir las grandes marcas, el lujo, el oropel. Los que pueden y los que no pueden. Pero bueno, al fin y al cabo, el que usa esas grandes marcas que dan $2,000, por ejemplo, por un zapato, $10,000 por una cartera, ¡cobre el impuesto a esa gente! Grábenlo hasta la saciedad. Porque si usted es un agentado y parejero que tiene que dar $10,000 por una cartera, estas damas perfumadas, damas de la camelia, de las camelias, estos caballeros
con esos cortes elegantes, con esas camisas súper bien planchadas, muy bien vestidos, que van allí a darse lujo en esos restaurantes y andar en las vitrinas y salen con fundas llenas de marcas muy caras, señores. Entonces, cóbrenle a esa gente, cóbrenle a los que compran miles de dólares por internet. Cóbrenle a esa gente, porque si usted tiene miles de dólares para gastar por internet, usted debe pagar eso. Cobren impuestos a eso. Ahora, no graben a las ventas que están por debajo de $200, porque eso lo hace cualquier pobre cogiendo hasta una tarjeta prestada de un amigo para economizarse unos cuantos cheles, señores. Hay que entender la naturaleza social de los impuestos. Aquí hay gente que compra por internet cositas que valen $100, $50, $60 para ahorrarse unos pesos. Esa es la realidad. Préstame tu tarjeta, págamelo con tu tarjeta que yo te lo pago cuando cobre. Pero se está economizando 500 pesos, se está economizando 300 pesos y lo necesita para vivir, para comprar huevo, para comprar aceite, para comprar pasta de tomate, para comprar sardinas, para alimentarse malamente. Entonces yo estoy de acuerdo que vamos a apretar a una clase oligárquica que hay en la República Dominicana. Vamos a apretar a esa élite, vamos a apretar a esa gente que gana todos los cuartos del mundo y que tiene miles de millones de pesos que no los va a acabar. Aún vivan 500 años y no lo van a ver acabar ni siquiera una duodécima segunda generación. Pero por favor, a los profesionales liberales que tienen que hacer 4 y 5 actividades para poder vivir dignamente, o quizás dignamente, porque habría que reanalizar el término digno. ¿Qué es llevar una vida digna? Que cuando usted vaya a la consulta de un médico especializado, usted aún teniendo un seguro médico, usted tenga que pagar 2,000, 2,500 y 3,000 pesos de copago, teniendo un seguro médico de salud, con el llamado Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana, que hay muchísimos medicamentos que no están incluidos en el catálogo, que si el médico por alguna razón decidió salir de ese seguro y es su médico especialista y no está en el catálogo de esa ARS, entonces no le cubre el seguro. Porque usted tuvo la culpa de que esa ARS y ese médico tuvieran una diferencia y el médico se fue. Entonces usted no recibe la cobertura porque ese médico no está en el catálogo de servicios. Entonces, lamentablemente es mucha la carga que tiene la gente aquí, que vive de profesionales liberales, que vive de ofrecer sus servicios a instituciones públicas y privadas, que paga grandes impuestos y que vive religiosamente cumpliendo con sus obligaciones tributarias y fiscales y ya no resisten una carga más. ¡Qué bueno, señor presidente! Lejos de lo que muchos le endilgan de que usted es un presidente dubitativo, de que usted es un presidente flojo, todo lo contrario. Lo que este país necesita es un presidente con elevadísimo nivel de sensibilidad social. Un presidente que escuche a la gente, un presidente que escuche el clamor, porque hemos vivido mucho tiempo con gente ciega, sorda y muda. Usted ve, escucha, habla y actúa. Siga así, señor presidente. Modifique esa reforma tributaria y evítele descontentos y movilizaciones sociales a este país que a nadie le conviene. Lo que sí nos conviene es la armonía, la paz y que mantengamos a la República Dominicana por la senda del crecimiento, del desarrollo económico y social para que sigamos siendo una nación grande, referente de determinación, de crecimiento, de honestidad y de valentía. Así es, José Tomás. Y ustedes, amigas y amigos, quédense con nosotros, que ustedes, que son los mejores, se merecen continuar con el mejor. Matutinos Mundo de Multimedios Mundo. En breve regresamos. Seguimos aquí en su matutino Su Mundo, ya en la segunda hora de la segunda media hora de la segunda hora de nuestro programa, aquí para seguir conversando con todos ustedes. Miren, nosotros hemos seguido un caso
que ha estremecido a Ciudad Juan Bosch y también al ensanche Kennedy, porque no sé si le han dado seguimiento ustedes, en nuestros amables televidentes, al atropellamiento de una familia completa en Ciudad Juan Bosch frente al hipermercado Olé, por un vehículo que estaba siendo conducido, o por un joven que conducía un vehículo, y al doblar en una de las calles vio a esas personas que estaban cruzando y no se detuvo. Contrario a ello, lo que hizo fue acelerar. En esa actuación totalmente desaforada, totalmente injusta, totalmente impensada, ¿verdad? O bien pensada, porque nadie sabe, hay muchas interrogantes en este caso. Resultó fallecida la señora Altagracia Trinidad, fallecida en el acto. Eso aconteció el viernes en la noche, viernes último, y el cadáver de la señora fue sepultado el sábado pasado en Constanza, de donde era oriunda. Mientras que Eulalia Trinidad, que es su hermana de la fallecida, está ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, con trauma en un brazo roto y traumas en el cráneo. También está hospitalizada otra persona de la que iba junta con ella, que son, como ya he dicho, de la misma familia. Solamente se salvó de ser arrollado por el conductor de ese vehículo un menor de edad que iba junto con ellas en ese momento y saltó rápidamente de la vía. Pero miren, yo he visto 3 o 4 videos que presentan a los jóvenes que andaban en esa jipeta entrar a 2 plazas comerciales de Ciudad Juan Bosch, y sin que esto sea una promoción, hay que decirlo, la Plaza Marquesa 1 y la Plaza Marquesa 2. Entran a la primera, se estacionan, hacen absolutamente nada, no salen del vehículo ningunos, y luego salen de esa plaza, entran a la otra, sí se estacionan, y en ese momento, ya ellos fuera del vehículo, le pasan por el lado estas damas con los otros que les acompañaban, ¿verdad? Pasa el grupito de la familia. Pasaron segundos quizás, o quizás un minuto, cuando ya la jipeta da la vuelta el conductor de la jipeta en esa rotonda y encuentra a las personas cruzando, y en lugar de frenar, sigue corriendo. Y cuando impacta a la señora que mató, a la señora Trinidad, acelera y le pasa por encima. O sea, ni siquiera se da cuenta de que impactó a una persona y no se detiene. Aceleró y le pasó por encima. Y la mató en el instante. Y dejó heridas gravemente a 2 personas más, integrantes de la misma familia. Ahí están las imágenes del vehículo. Entonces, ¿qué es lo grave de todo esto? Bueno, según las informaciones que tenemos, iban en el vehículo por lo menos 3 o 4 jóvenes, que la mayoría, según las informaciones que tenemos, son menores de edad, pero parecería ser que el joven que iba conduciendo no es menor de edad, porque los abogados de la familia han establecido que el joven habría nacido en el 2006, me parece, o sea que ya sería mayor de edad, o en el 2005, y que otro de ellos habría nacido en el 2006, que a lo mejor ese tampoco es menor de edad. Pero lo más interesante es que ya parecería ser que han confirmado que el vehículo involucrado en este desgraciado accidente, en este lamentable accidente, es propiedad de una jueza.
y que probablemente, según dice la familia, ella estaría maniobrando para evitar, para impedir que ellos pongan una querella ante la Procuraduría General de la República y que por vía de consecuencias está maniobrando para que el caso sea manejado a su favor. Déjeme buscar el nombre de la jueza, que la tenemos por aquí. La jueza tiene el nombre de Mari Berenita Ramírez Jiménez, que según esta información que publica el Diario Libre y que también otros medios la han manejado, pertenece al cuarto juzgado de la instrucción de Santo Domingo. La jipeta involucrada es una jipeta marca Mazda modelo CX9 del año 2024. O sea, es una jipeta nuevecita. Entonces habría que pensar, señores, en el nivel de responsabilidad que tiene esta jueza de permitirle a esos jóvenes que anduvieran en su vehículo, el vehículo de una jueza, el vehículo de una miembro del sistema judicial de la República Dominicana, que tiene como misión básico fundamental administrar justicia. En ese vehículo de ella, ese joven que conducía, que todavía no sabemos quién era, cuál de todos los que están involucrados, porque hay uno que está prófugo, no sabemos cuál de todos era el que iba guiando. Y obviamente la responsabilidad penal o no recae sobre el que iba guiando, porque era el que debía tomar la decisión de, cuando vio a esas personas que iban a cruzar la calle, frenar, detener su vehículo y permitirles que cruzaran. Pero no, aceleró. Inmediatamente impacta a la señora que mató, tampoco frena, acelera y le pasa por encima. Eso se parece mucho al caso lamentable entre la fallecida coreógrafa Patricia Asquasiati y Mary Louise Ventura. Recuerden que Mary Louise Ventura, que estaba guiando el vehículo, le da reversa al vehículo, choca a Patricia Asquasiati y nunca se detuvo. Le pasó por encima varias veces al cuerpo de Patricia Asquasiati, y así lo testificaron personas que fueron testigos de ese lamentable hecho, de ese lamentable acontecimiento que conmocionó al mundo del arte, al mundo de la danza, y conmocionó al país, porque estaban involucradas la fallecida, que falleció después, Patricia Asquasiati, que era una extraordinaria coreógrafa, una bailarina exquisita y una gran actriz, una artista del más alto nivel. Y también, lamentablemente, estaba involucrada otra gran coreógrafa, Mary Louise Ventura, que por muchos años fueron las figuras cimeras de la danza, de la coreografía en la República Dominicana, y tuvieron muchísimo que aportar al engrandecimiento y al refinamiento del ballet, tanto clásico como contemporáneo, en la República Dominicana. Entonces, yo pienso que es importante que la Procuraduría General de la República, que su titular, doña Miriam Germán, le eche una miradita a este caso, porque parecería ser que en este caso estarían utilizando tráfico de influencia para evitar que el caso sea sancionado como la circunstancia amerita. Este caso tiene toda la apariencia, yo no soy abogado, yo soy un neófito en eso, yo soy un simple comunicador, pero parecería ser que aquí, de lo mínimo de que se trata, es de un homicidio involuntario. Y si hay formas de determinar que uno de esos jóvenes involucrados conocía a alguna de esa persona, podrían establecer responsabilidades penales. Porque esas dos veces, en una de esas dos veces que él se detuvo en las dos plazas, Marquesa 1 y Marquesa 2, ellos tuvieron contacto visual con el grupo de personas que después atropelló. Tuvo contacto visual porque así los muestran los videos.
Así lo muestran los videos. Uno se detiene a observar detenidamente los videos y se da cuenta que ellos tuvieron contacto visual con esas personas a la última plaza que fueron. Inmediatamente esas personas salieron de la plaza para cruzar la calle que está ahí cerquita, porque conozco el lugar, conozco la zona de la que le estoy hablando, conozco Ciudad Juan Bosch y esa parte de la Marquesa 1 y la Marquesa 2. Son cuestión de metros, es cuestión de segundos que están para cruzar la calle. E inmediatamente ahí salen ellos en la jipeta de la plaza y ahí es donde atropellan a las personas. Antes del atropellamiento se escucha el grito de una de las señoras como para advertirle y nada lo hizo detenerse. Entonces, obviamente, uno tiene que cuestionarse hasta qué punto hubo premeditación, hasta qué punto se trató de una colisión accidental, hasta qué punto hubo una intención premeditada de acabar con esa familia, como dice uno de los parientes de la dama fallecida y de los que están ingresados en el hospital con pronóstico todavía un poco reservado. Entonces, nuestro llamado a la doctora Miriam Germán, Procuradora General de la República, désele una chequeadita a ese caso. Analicen qué es lo que está pasando en ese caso, porque de verdad que hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas por responder, Marino. Así es, hermano. Ojalá se resuelva eso, señores, porque estas inseguridades, señores, en la calle. Y este es el caso también, la muerte rara del hijo de un comunicador también que ha trascendido mucho estos días, un comunicador que fue avaliado en su propio vehículo. Y estos actos de violencia, señores, hay que repudiarlos. Hay que implementar la seguridad en el país. El gobierno ha justificado que estos aumentos en el cobro de impuestos van a ser también para cubrir los déficits que tenemos en la producción energética, que son para aumentar el número de policías en el país, que hacen falta unos 20,000 agentes. Al tiempo que vemos, y veo como innecesario, José Tomás, ¿por qué invertir ahora una millonada en cambiar el uniforme de la policía cuando han tenido un uniforme que el mismo Pesqueira había anunciado hace un par de años atrás que habían cambiado el uniforme de la policía? ¿Por qué? ¿Qué tan significativo es gastarse una millonada ahora para cambiar otro uniforme más? Algunos dicen que son de los sellos que el presidente Luis Abinader quiere dejar como legado, ¿no? Fíjate ahí, compiten con la policía de Nueva York, mira qué uniforme más bacano, y hay bacanería, como dice el pueblo, ahí está presentándolo el jefe, los uniformes que van a tener la policía, como si fuéramos un país que no está en ahorro, porque estamos hablando de ahorro, estamos hablando de austeridad, y estamos hablando que se va a aplicar cargas impositivas porque se necesitan 20,000 nuevos policías, ahí lo dice ahí mismo en la semanal, ¿no? Uh-huh. Entonces, es que no sobra el dinero, es que los uniformes, los millones que hay gastado ya en los uniformes que tiene la policía, tienen que ser cambiados precisamente en este momento donde hay restricciones económicas para pagar una deuda impagable, que sabemos que es presión de los organismos de préstamo, ¿no? Esos organismos internacionales que le han prestado tanto dinero al país, quienes presionan que se hagan estas reformas para que pueda el país pagarles. Pero si estamos hablando de austeridad, no me opongo a que la policía exhiba un uniforme de lujo al estilo Estados Unidos o cualquier otro país del área, pero este es el momento, cuando se está hablando de restricciones y de impuestos para agravar el bolsillo del dominicano, que la policía sale justamente en este momento con un nuevo uniforme. ¿Cuánto cuesta cada uniforme y cuántos uniformes serán por policías? Si estamos, vamos a ser un poco coherentes. No podemos dejar eso para más adelante.
para que podamos decir, bueno, hemos progresado, ahora hay dinero suficiente con las recaudaciones y ahora podemos poner un uniforme nuevo. Pero no en el momento donde se le está pidiendo al país que se apriete los bolsillos, es cuando sacamos este uniforme de lujo, hermoso, elegante, claro. Sí, es un uniforme mucho más bonito, es un uniforme en color azul sólido o azul marino, como algunos prefieren llamarle. Va a contener un código QR, va a tener también una cámara. Es un uniforme mucho más elegante, con un diseño mucho más sofisticado. Yo no sé quién lo diseñó, pero quien lo haya diseñado hizo una gran obra. Yo pienso que es un conjunto visual muy apropiado para la labor de un policía, para el nivel de elegancia, de sobriedad y de respeto que debe imprimir un policía. Ese uniforme gris era muy feo, Marino, hay que decirlo. Ese uniforme gris era lo más feo, lo más hosco que yo haya podido ver, súper feo. Entonces es un nuevo uniforme, un uniforme mucho más vanguardista. Recuerda también que el color gris te refleja como pobreza, desánimo, y el azul sólido o azul marino en la psicología del color significa fortaleza, significa respeto, significa seguridad, significa equilibrio, sostenibilidad. Y yo pienso que sí, que la policía debe mandar ese mensaje de vanguardismo, pero también ese mensaje de credibilidad y de seguridad. En la semanal de ayer, también informaron en el Palacio Nacional que este año que tenemos, por ejemplo, la tasa anual acumulada de homicidios es de 9.5 por cada 100,000 habitantes. Eso es marcado al 14 de octubre. O sea, es una estadística muy reciente, y que la plataforma de seguimiento y monitoreo del crimen, Tadeo, permite la interoperatividad con el Estado, con lo que 33 instituciones gubernamentales intercambian datos. En este año han sido registrados 3.691.512 servicios realizados. De igual modo, se han realizado 68.384.221 consultas de personas, vehículos y armas con el sistema de depuración biométrica de 2023 a la fecha, permitiendo 8.769 órdenes de arresto. O sea que el presidente de la República ha dado claras demostraciones de que este proceso de reforma o de modernización o de transformación, como le quieran llamar, de la Policía Nacional es un proceso irreversible, y que van a ir cumpliendo cada una de las etapas. Como tú bien dijiste, o sea, han hablado la necesidad de 20,000 policías más. Yo pienso que si queremos un país más seguro, que si queremos una lucha más efectiva y más eficaz contra el delito, contra el crimen, que permita a los dominicanos vivir con un hálito más de paz, vivir un poquito más tranquilo, entonces tenemos que reforzar los niveles de vigilancia, reforzar la seguridad ciudadana. Y aquí, en este acápite, señores, cuando hablamos de seguridad ciudadana, tengo que hablarle de una situación muy preocupante que está aconteciendo en el ensanche La Fe del Distrito Nacional. Se han incrementado de manera exorbitante los robos, el desvalijamiento de vehículos, sobre todo en el residencial Villa Progreso La Fe, que está en el cuadrante ubicado entre las calles República de Paraguay, Américo Lugo, 14 de junio y la avenida Máximo Gómez. Señores, no pasa a la semana 3 o 4 vehículos que están estacionados ahí, inclusive en estacionamientos para visitantes del residencial Villa Progreso La Fe. Les roban los retrovisores. Ayer en la madrugada penetraron al vehículo de la hija de una periodista, de la periodista Amarilis Castro Jiménez, y le llevaron todo, hasta la batería le llevaron al vehículo. Entonces yo pienso que es importante
que la policía del ensanche Naco, la policía destacada en esa zona, en el área de Cristo Rey, y patrullas policiales que están justamente responsabilizadas de vigilar esa zona pongan un poquito más de atención, porque de verdad que hay mucha preocupación en los residentes en el ensanche de la Fe por el incremento exorbitante de los robos a vehículos y otro tipo de actos delincuenciales que yo pienso que debemos ponerle atención porque la gente merece vivir con un poquito más de paz. Y en ese sentido, José Tomás, yo pienso que aquí tenemos que crear una cultura de la policía preventiva. Que la policía no aparezca cuando se les llame. Que la policía no aparezca cuando hay un accidente o hay un conato de lo que sea y lleguen. Es que el pueblo dominicano necesita una policía preventiva que esté apostada en diferentes esquinas, porque cuando el delincuente ve a policías apostados, parados en diferentes lugares, ya dicen aquí no, hay policías por aquí. Y en eso yo creo que el gran éxito que ha tenido la ciudad de New York, la capital del mundo, es que usted no camina 2 cuadras sin ver una pareja de policía en la esquina ahí conversando, mandándole una señal a la población de que estamos vigilantes. Hay cámaras por donde quiera. Cada negocio se le exige tener cámaras. Y cuando ocurre cualquier hecho en estas ciudades, a través de las cámaras de los comercios, son los primeros que la policía entra para revisarla y poder en pocas horas informarles a la sociedad qué fue lo que pasó. En ese sentido, si queremos modernizarnos también en la prevención del crimen, hay que hacer un gran esfuerzo con eso. Muchas veces tenemos ya una cultura de tú encontrarte bajo los árboles, en las aceras de supermercados, a los policías chateando en grupito ahí, muchos muchachos nuevos, ¿no? Y tú lo ves en chateo ahí, mientras están los negocios descuidados. También hay que pensar quitarle a muchos negocios privados que tienen policía adentro como si fueran empleados. La policía la pagamos todos y todas y las necesitamos en las calles para prevenir a favor de la sociedad con su presencia, la prevención, valga la redundancia, de los crímenes. Para eso es que le pagamos y además necesitamos una policía más amigable, más comunitaria, que interactúe. A mí me llamaba mucho la atención, a pesar de que hablan de que la policía de Nueva York es violenta, ver a los policías jugando en las canchas con los jóvenes. Iban caminando, se metían a tirar un par de canastos. Esa interacción, planes sociales con las escuelas para acompañar a policías, para que vean su recorrido, cómo ellos hacen. O sea, hay que integrar a la policía, hay que hacerle un llamado a nuestra Farideh Raful, que trate de hacer una integración comunitaria en todas estas reformas de la policía para que la gente no vea en los policías enemigos, sino amigos que les protegen, porque para eso pagamos y el pueblo dominicano se lo merece. Y que hay que reconocer en Farideh Raful, señores, que se ha tomado muy en serio su misión, su responsabilidad como ministra de Interior y Policía. Está haciendo un gran trabajo, está permanentemente reuniéndose con las organizaciones de base de los barrios, en contacto permanente con las instituciones sociales, con los representantes del sector comercio, con toda la sociedad, para conocer a dónde están las debilidades y entonces aplicar correctivos. Farideh Raful va por muy buen camino y yo siempre desde su designación dije que podríamos esperar un trabajo, un desempeño al más alto nivel de ella, porque para eso está formada una mujer honesta, con visión de servicio y con capacidad. De esa manera nos vamos, señores, por hoy hemos terminado. Nos vamos con el compromiso de encontrarnos otra vez mañana a las 7 de la mañana aquí en este mismo medio en Matutino Su Mundo. Sigan con la programación de Multimedia Su Mundo, que es televisión global desde la República Dominicana para el mundo, para ustedes que son los mejores. Hasta mañana.